Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en el podcast Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Y seguramente algo que compartamos hoy puede convertirse en un buen mensaje para ti. Acompáñanos en este viaje de reflexión. Marco Gerardo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Así es, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un elemento importante para superar aquellas pruebas de la vida que, bueno, de alguna forma hemos llamado las crisis, pero vamos a estar reflexionando por qué se presentan en la vida y cómo salir de ellas. Fíjate, Marco, seguramente si tuviéramos desde una primera etapa de vida la información acerca de cómo funciona la vida, seguramente podríamos sacarle mayor beneficio. ¿A qué me refiero? La vida tiene altas. Eso significa que hay momentos en la vida en donde todo ser humano conecta con una mejor experiencia, las cosas van saliendo, van avanzando, las relaciones se van dando y ahí estamos, sin duda, contentos, fluyendo o posiblemente entusiasmados y felices. El detalle es que la enseñanza explica que así como esos momentos los tiene todo ser humano, también todos experimentamos descensos de la vida. Eso significa que todos en algún momento experimentaremos vacíos emocionales o posiblemente nudos en la mente, nudos existenciales, donde las cosas no avanzan, por más esfuerzo que hacemos, no abrimos paso, no nos abrimos paso en la vida. Y eso, por supuesto, desafía seriamente nuestra armonía, nuestra cordura. ¿Por qué? Pues porque ahí pensamos que entonces no tenemos un buen rumbo, un buen camino, que el río que hemos tomado no nos va a llevar al océano del éxito o incluso la felicidad. Pero quiero decirles, amigos, amigas, aquí reflexionando con Marco Gerardo, que eso es justamente vivir. Y en eso consiste la vida. Momentos gloriosos y momentos penosos. Aquí más bien la diferencia no radica en eso, sino más bien cuál es nuestro nivel de comprensión, cuáles son las herramientas, los enfoques, la filosofía de vida que vamos poco a poco forjando en el caminar para poder entonces darle un significado que nos permita generar mayor luz, mayor entendimiento y a partir de ahí seguir creciendo, seguir avanzando, seguir despertando. Así es. Como tú lo has dicho, si tuviéramos esas enseñanzas de vida, claro que nos ahorraríamos muchas experiencias o muchas etapas de dolor innecesario. Dolor psicológico, frustraciones, ciertos capítulos de nuestra vida condicionados por ese pesimismo quizá. ¿Por qué? Pues porque todo se trata precisamente de el tener elementos que nos ayuden a ver las cosas de una manera diferente. Hay una ley de la vida, la ley del constante movimiento, la ley de la impermanencia, y esta ley nos dice que es algo así como el universo detesta lo que, lo que no se mueve. No le gustan las cosas que se mantienen fijas de una forma o en un sitio. El universo necesita constantemente el movimiento porque el movimiento forma parte del objetivo de expansión que el universo mismo tiene. O sea, si hablamos en términos de la física, en términos científicos, pues entendemos que el universo está en constante expansión. El universo está en ese movimiento constante. Si lo hablamos en términos, digamos, biológicos humanos, nosotros estamos en constante crecimiento en una etapa de nuestra vida, desarrollo en otras etapas. Y si lo vemos también en términos psicológicos, estamos en una constante evolución de nuestra psique y al mismo tiempo entonces que el universo se expande, nosotros también nos expandimos con él de muchas maneras, nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Esto nos lleva entonces a entender que la vida es ese proceso constante de cambio y decía de impermanencia.
pues, ¿qué es lo que sucede? Así como el universo tiene leyes que crean ese movimiento a nivel, digamos, universo, a nivel planetario. O sea, generan leyes para que exista ese juego, esa danza de expansión. Así también la vida a nosotros tiene leyes que en un dado momento en el que aparentemente, que nunca sucede que nos detengamos completamente, pero en donde aparentemente estamos fijos en una condición de vida, la vida misma nos va a empujar, ya sea de manera suave o en algunos momentos, si es que se requiere por las condiciones en las que estemos viviendo, también lo va a hacer de una manera enérgica, de una manera incluso hasta que puede sacudirnos. Y eso es lo que nosotros en algunos momentos de nuestra vida llamamos crisis. Las crisis son impulsos o son una necesidad de cambio que manifestamos a partir de esta condición. Ya no nos sentimos cómodos o vemos cómo la vida nos mueve hacia de una condición de vida hacia otra condición de vida. En los antiguos tiempos, en las filosofías, en las tradiciones milenarias, se tenía una claridad sorprendente sobre estos movimientos emocionales o existenciales, a tal punto que a Sí, lo que llamaban los grandes iniciados eran los conocedores de esas partes finas o líneas finas de la existencia. Ellos sabían que había momentos donde su propio impulso interior les iba a ir abriendo paso, camino, iban a tener entendimiento, comprensión, buenas relaciones, buenas oportunidades. Pero también ellos sabían que iban a haber otros momentos donde las cosas se iban a poner difíciles, iban a experimentar incluso caos a nivel interior. Pero lo más sorprendente es que estos conocidos o considerados como grandes iniciados, que no son sino conocedores de la vida, en realidad no les ocupaba o no les preocupaba tanto ese movimiento. Más bien se preparaban para cuando su energía estaba en ascenso, tratar de impulsar con el mejor ánimo hasta llegar a la montaña más alta, porque ellos sabían que inevitablemente, gustara o no, después de ahí seguía el descenso, las crisis, los nudos, las dudas, los conflictos, pero ellos, por supuesto, se preparaban. Y cuando entraban en ese terreno nebuloso, ellos sabían qué hacer. Sabían que ante esos momentos había que respirar, había que tomar las cosas con calma, incluso había que ver hacia el propio interior, así de caótico, como olas que pegan, pero no importa, ellos sabían que eso era parte de el forjar esa luz, el expandir su propia conciencia. A mí incluso me llama la atención que este psiquiatra suizo Carl Jung, abordando también esos tenores, él incluso llegó a manifestar que entre mayor conciencia tengan o conquisten las personas, más grandes serán sus crisis. Claro, cualquier persona que lea eso, pues pensará, no, pues para qué me meto, ¿verdad? Si con las crisis que traigo ahorita ya me siento rebasado o sobrepasado, no vaya a ser que tenga más crecimiento y entonces no sepa qué hacer. Pero esto es muy metafórico, porque en realidad, en la medida que tú logres más conciencia, hay mayor luz, mayor sabiduría, mayor entendimiento y por supuesto sabrás qué hacer o cómo conducirte o incluso podrás parafrasear en tu propia alma, en tu propia vida, la actitud de aquellos antiguos que sí conocían y sí sabían. Otro de los elementos que menciona este hombre, estudioso, científico del alma y de la mente, es que en la medida que una persona ya va entrando en un terreno de mayor crecimiento,
hay una especie de exigencia de esa sabiduría interna que incluso empuja, obliga, casi arrastra a la persona para que siga escalando esos niveles de mayor luz y de mayor comprensión. Tómense en cuenta que esto implica, por supuesto, en ese otro contexto de descenso, pues más crisis de todo tipo y de toda índole. Pero aquí entonces a mí me gustaría abordar dos aspectos. Uno, por supuesto, en la vida pasamos por tragos amargos, no sabemos qué hacer. Hay incluso momentos del camino que no lo vemos y no sabremos cómo y para dónde conducirnos. Eso es así. Si alguien en este momento nos ve y nos escucha, bueno, y si está pasando por algo muy semejante a esta descripción, entonces le dará un respiro y dirá, ah, mira, yo pensé que era la única persona sobre la faz de la tierra que pasaba por esto. Pero ya estoy escuchando a Marco Gerardo y a Meterio Pinedo que no, es parte de la dinámica y del juego de la vida. Pero a lo que también me quiero enfocar no solamente son a los momentos donde eres desafiado emocionalmente, psicológica o materialmente, incluso también espiritualmente. También me quiero enfocar a lo que es o a lo que son las contracrisis. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay momentos en tu existencia donde hay un impulso muy fuerte y muy grande que literal se mueve como una maquinaria espiritual para tratar de moverte, para tratar de avanzar más, para tratar incluso de dar lo mejor de ti mismo. Y eso también lo experimentamos la mayoría de las personas. Entonces, esa contracrisis son momentos para poder acelerar, reconocer tus alas, finalmente abrazarte, quererte, mimarte y desde ahí, desde esa comprensión, tratar de alcanzar el vuelo más alto posible. Incluso esto, si logramos traducirlo desde la conciencia, nos puede hacer mucho bien. Yo tengo detectado, lo comparto, hace detecto 2 o 3 años en mi vida, de aquí para, bueno, de atrás para acá, en donde estoy experimentando una especie de contracrisis. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que antes de eso, pues pasé por una crisis. Inevitable, parte de la salsa de la vida o del baile de la vida. Pero hace unos 3 años empecé a experimentar un impulso, hambre, sed, ganas de tratar de tener un mayor desarrollo de mí mismo. Viendo incluso hacia atrás, digo, pero ¿cómo? Emeterio, ¿cómo es posible tan verde, tan endeble, tan vago, tan... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que pasamos por etapas donde vamos creciendo, vamos mejorando y en esa medida vamos aprendiendo a dar lo mejor de sí mismos. Y entonces este impulso que detecto me lleva incluso a la necesidad de hacer más, de conquistar más, incluso de informarme, Emeterio, échale ganitas. O sea, mira, puedes incluso acelerar el paso, puedes redoblar esfuerzo, puedes incluso proponerte no llegar a este punto, sino incluso a este o a este otro, lo opuesto a la crisis. ¿Qué es lo que experimentamos en las crisis de vida, en las crisis del alma? Totalmente lo opuesto. No puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, de nada valido hacer esto, esforzarme, crear, construir, establecer vínculos de grupo, de trabajo, de equipo. O sea, eso es lo que son las crisis. Pero ¿y qué hay de las contracrisis, que son oportunidades extraordinarias de acelerar la velocidad del espíritu? De alguna forma, la vida nos va preparando a todos a ese punto. Y lo va haciendo desde el que cada uno de nosotros va adquiriendo los elementos personales, los elementos individuales para poder hacer frente a los conflictos, a los problemas, a todas las dificultades que se presentan
en los procesos de crecimiento o de expansión, ya sea personal o de proyecto, de metas. Y eso es precisamente ese es el objetivo que tienen entonces todas estas crisis en nuestra vida, darnos los elementos, darnos las herramientas, darnos el conocimiento, no solamente teórico, no, el conocimiento a nivel experiencia de cómo ir resolviendo. Entonces, claro que en algún punto de nuestra vida iniciamos algo y nos enfrentamos quizás a los mismos conflictos, a los mismos problemas que en otro momento ya nos habíamos presentado en otra circunstancia. Pero en este momento, como ya tenemos integrada esa lección, ya tenemos ese reconocimiento, decimos qué fácil, ¿no? Sigo por más. Y así, o sea, vamos avanzando en función a lo que vamos adquiriendo, de acuerdo a lo que ya hemos pasado. Ya esos retos ya son retos que podemos de alguna manera discernir muy fácil y sobrellevar muy fácilmente también. Pero también yo lo veo en el aspecto en el que, así como la vida misma, y lo decíamos hace rato en este enfoque desde lo que es universal o el universo mismo tiene esta dinámica de expansión constante, cada uno de nosotros refleja eso, es un reflejo del mismo universo en su dinámica de expansión. Entonces nosotros nos podemos llegar a convertir en ese mismo reflejo del universo. ¿Cómo en ese reflejo del universo? Desde también presentar o reflejar la expansión misma, el avance mismo. Creo que la madurez psicológica nos tendría que llevar a eso. O sea, la madurez psicológica representa el poder reflejar de una manera ser un agente de cambio constante, un agente de transformación, pero como reflejo mismo de eso que el universo es. Entonces, claro, hay muchos momentos en nuestra vida donde, pues desde el aprendizaje nos toca resolver aspectos o nos toca lidiar con ciertos temas de vida que son necesarios para poder adquirir mayor fortaleza. Hay hay un libro de Shinoda Bolen donde habla del poder curativo de las crisis y habla de que cada que nosotros nos presentamos hacia una crisis, entonces vivimos lo que mitológicamente se habla del viaje del héroe. Eso es una crisis, hacer un viaje interno en donde tenemos que enfrentarnos hacia nuestros propios temores, miedos, dificultades, y de esa lucha puede resurgir una nueva versión de nosotros mismos. Y esas crisis pueden ser crisis existenciales, crisis de enfermedad, pueden ser separaciones, pueden ser en muchos ejemplos, pero finalmente cada una de esas crisis nos va a llevar a una mejor versión de nosotros, siempre y cuando obviamente realicemos ese viaje y esa aventura y salgamos fortalecidos de ella. Entonces, cada vez que eso ocurre en nosotros, pues nosotros vamos situándonos en una mayor fortaleza, una mayor madurez, en un mejor equilibrio hacia la misma vida. Y es que aquí hay algunos puntos que quiero compartir. Es en los momentos que le hemos llamado contracrisis, donde tu visión es clara o en lo posible debería de ser más clara. Ujú, Porque en esos momentos donde estamos haciendo el viaje del héroe, en realidad no tenemos tanta claridad claro. y tanta lucidez. Ahí solamente la sugerencia es, pues mínimo, aprende a nadar de muertito. Es decir, vete deslizando, Ujú, ve avanzando en la vida. Pero, ¿sabes que valoro mucho la contracrisis? Porque es el momento, o te da el momento, de hacer una valoración, hacer cuentas a nivel emocional, a nivel mental, para poder concientizar lo que acabas de vivir. Porque solamente de esa manera es como lo puedes capitalizar.
No vaya a ser que alguna persona pase por una crisis económica, Ujú. emocional, fractura, desilusión, traición, y después, ya cuando entre a esa nueva dinámica de crecimiento, de expansión, si no logra capitalizar y sacar la sabiduría, las enseñanzas, posiblemente no tendrá lo suficiente para elevarse incluso aún más. Sí. Entonces, al parecer, el universo está hecho de una manera tan perfecta que nos da esos momentos de poder reflexionar y decir, ah, ya entendí o ya comprendí. En este momento que no veía por el dolor, el sufrimiento, la desesperación, la angustia, la impotencia, ya entendí. Ahora que lo estoy concientizando, ahora que estoy avanzando, ahora puedo llevar Ujú. a mi conciencia la certeza de que independientemente de lo que se presente en mi vida, voy a salir de eso, voy a llegar más allá, porque cuando estás viviéndolo, no lo ves, Sí. no lo sientes. Piensas que finalmente ya se acabó, es el final, pero no es así. Sí. Y por eso los amigos, amigas que en este momento nos pueden escuchar o nos pueden ver, si están en ese momento ya de desarrollo, de crecimiento, las cosas se están reconstruyendo, van mejorando en su vida, no echen en saco roto las sensaciones, las experiencias Ujú. que experimentaron en ese tiempo, en esa etapa de crisis, porque considero que es ahí donde se forja el alma, es ahí donde expandimos nuestra propia conciencia. Yo tengo el gusto de conocer algunos casos, algunas personas, donde han vivido tan adecuadamente las crisis y después el balance, lo que te deja, lo que te hace brillar más, incluso ya cuando se presenta otra crisis en su vida, saben qué hacer y también saben qué es lo que no hay que hacer. Sí. Pero ese es un nivel bien diferente. Hoy en día incluso yo lo ilustro de la siguiente manera. Es que no es lo mismo que te agarre una crisis cuando andas con taparrabo, o sea, todo adverso, bien flaco, ojeroso, ojerosa, sin ilusiones. No es lo mismo que te agarre una crisis ahí, que te agarre una crisis en un yate. O posiblemente recién que has logrado impulsar una empresa, que el aspecto social, las relaciones personales o hasta la economía va moviéndose de una manera tremendamente benéfica para ti. Es que no es lo mismo. Y es por eso que en lo posible vayamos conectando con algo mejor a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel económico, para intentar elevarnos lo más que podamos para cuando llegue en algún momento que llegará alguna crisis, se den en un contexto completamente distinto y no tan rudimentario como el que he descrito con esa imagen de taparrabo. Y es ahí donde algunas personas hasta coloquialmente lo dicen, bueno, es que no es lo mismo tener una desilusión, posiblemente una ruptura, pero donde estás en un yate, tienes tu isla o estás viajando por el mundo en primera clase, no es lo mismo vivir una crisis así que estar literalmente corrido de tu casa y ahora hacia dónde voy a ir. Pero en ese contexto yo también saco elementos valiosos. Es que hay que saber incluso rescatar elementos, experiencia, visión que nos empujen hacia algo mejor. Bueno, es que cuenta mucho entonces los recursos personales que tú tengas para lidiar con esas crisis. Aunque sí hay personas que después de una ruptura, después de un conflicto fuerte, se han ido literalmente para abajo, ¿no? O sea, hay casos de personas que han, después de un rompimiento, derrochado recursos económicos, se han ido hacia también crisis económicas y son esos movimientos fuertes de la vida. Entonces, los recursos personales que tú puedas tener a nivel psicológico,
a nivel de afrontamiento de esa realidad. O sea, porque finalmente las crisis vienen a darte eso, darte una dosis de realidad pura, ¿no? O sea, una dosis de realidad pura en donde saca a relucir tanto tus lados quizás más fuertes con los cuales puedas sobrellevar, pero también saca a relucir tus lados más débiles o más sensibles, más frágiles, y es ahí la gran diferencia en donde, sí, claro, a unos les puede afectar de un modo más que a otros. Ahora, también hay un elemento interesante aquí, las crisis son fenómenos eh, que de alguna manera se van generando desde aspectos del inconsciente humano. O sea, las crisis son estos surgimientos de tsunamis, pero de tsunami desde esa parte psicológica profunda que nos conecta hacia la vida o hacia el colectivo. Entonces las crisis vienen también desde una inteligencia que muchas veces nosotros no podemos comprender tal cual. Las crisis son generadas entonces por una inteligencia más profunda que la que mentalmente manejamos y tienen un propósito. Este es el punto. Las crisis tienen un propósito, en muchos casos quizás, de llevarnos a sacudir muchos aspectos que en la vida tenemos quizá de sobra. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de crisis naturales o cuando hablamos de aspectos que surgen en la naturaleza, pues nosotros desde nuestra parte humana los consideramos como catástrofes, ¿no? Catástrofes naturales, vemos como si el mundo o la naturaleza accionara en contra de la vida, cuando no es así. La vida lo que hace es reestructurarse, reorganizarse o incluso a veces hasta sacudirse, limpiarse. Obviamente, pues nosotros lo vemos desde un punto de, pues sí, más humano. Sin embargo, también estas crisis a nivel personal, estas crisis a nivel circunstancial como tal, también vienen a ser reacomodos en nuestra vida y muchas veces incluso hasta llegan a ser necesarias para la trascendencia de lo que llamamos nuestro ego. O sea, cuando hemos creado un ego, digamos, ya muy rígido, muy fortalecido en ciertas áreas, también las crisis vienen a darnos ese elemento clave para podernos liberar de él. Aunque nosotros no lo comprendamos, no lo entendemos en ese momento y la pasamos muy mal, claro, desde nuestro parte de ego herido, ego lastimado o incluso moribundo. Por supuesto que una parte de nosotros lo sufre. Sin embargo, la intención de eso siempre es hacia el poderte conectar hacia un ámbito en tu vida en donde ese elemento pueda, pues ya, digamos, liberarse de ti. Sin embargo, pues es esa gran diferencia, que tantos elementos internos vas a poder tener para contener una, una experiencia tal como esta. Yo la catalogo o ubico más bien tres aspectos. Uno, crisis. Eso significa, tiene que moverse el árbol para que caigan las hojas innecesarias, las hojas secas. Porque si se va acumulando Sí, más y más hoja seca, eso incluso puede impedir que emerja algo trascendente en ti. Entonces, por eso, punto número uno, una de las expresiones del universo o esta inteligencia que todo lo equilibra y nosotros estamos movidos, dirigidos por esa inteligencia maestra, sí o sí, y van a llegar crisis a nuestra vida, pero tienen ese propósito, tienen ese objetivo. Algo en ti debe caer. sí, Pero hay un segundo impulso o un segundo movimiento que le llamamos contracrisis.
cuando las hojas caen, entonces ahora lo nuevo, incluso lo que viene de un nivel más profundo, de la savia, empieza a emerger. Ujú. Y es ahí donde te descubres valioso, valiosa, importante, donde ya incluso tú mismo puedes cooperar con el universo sacudiéndote un poco ahí. Pero hay una tercera fuerza o un tercer momento y es la transformación. Crisis contra crisis, transformación. Esa es la constante. Al parecer no habría transformación en nuestra vida si no pasamos por esos dos momentos. Y son entonces, en general, tres momentos, no solamente un momento. Es como cuando las personas me comparten o tienen a bien platicarme solo la parte difícil o negativa de sus vidas. Me traicionaron, me he ido mal, he batallado, he enfermado. Y después de que ya me comparten esa parte, les invito. Y le digo, está bien, pero ahora complétame la historia. No, ya te conté todo. Es decir, platícame ahora cuáles son los aspectos de valor. ¿Qué es aquello que has entendido, que has comprendido? ¿Qué retos has superado? ¿Qué lecciones de vida te han hecho mejor? ¿Te han llevado a expresar incluso a ese mejor tú en las relaciones, en el trabajo, en tus inquietudes? Pero me doy cuenta que en la mayor parte de los casos, las personas al parecer tienen más registrado la caída de las hojas que el florecimiento de su propio árbol de vida. Y desde ahí considero que no estamos siendo parejos con nosotros mismos, porque están cargados los dados. Y Sí, por eso llega incluso en algunos casos a generarse la sensación de que entonces la vida es muy rara, la vida es muy extraña, incluso es dispareja, porque las personas tienen grabado más los momentos de dificultad, de aislamiento, quizás de fracaso, pero no están grabando posiblemente los momentos en que conocieron gente que les dio luz, o posiblemente ayuda, sabiduría, ánimo, buena energía, que llegaron libros, conocimiento, que hubieron logros. No está registrado de una manera fuerte ese aspecto. sí, Y desde ahí entonces no estamos siendo de alguna manera armoniosos en cuanto a la dinámica de la misma vida. Y sí, entonces ya tanto uno como otro son momentos tremendamente significativos. Y más aún, lo que tú mencionabas, todos esos códigos que se van activando para que gradualmente vayas acercándote a la crisis, de alguna manera son puestos, son propiciados. Es una especie de puesta en escena, en donde mueves un elemento y ese va a mover otros y vas a entrar en una serie de dinámicas. Y a veces tú puedes hacer memoria y dices, pero ¿para qué dije eso hace un año? Si yo no lo hubiera dicho, las cosas estarían mejor. Ahorita estuviera como rey o alguien era como reina, pero ¿cómo fui a decir eso? ¿Cómo fui a comportarme de esta manera? Si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera dicho, mi claro. vida sería diferente. No, no, espérate. Es que ese fue un pequeño interruptor que a la vez se activa con otro, es una cadena, pero todo eso forma parte de una interacción con una gran inteligencia. Hay algo dentro de ti que incluso sabe que es necesario pasar por ahí y esa inteligencia enorme te dice, tú no te preocupes, yo voy relacionándote con personas, situaciones, elementos, entornos. ¿Cuánta gente no dice, si no hubiera ido a esa cena, si no hubiéramos Ujú. estado esa tarde a solas, si mejor hubiéramos ido al cine, hubiéramos ido, la historia hubiera sido diferente y mi respuesta es no. De alguna u otra manera todo va siendo tejido, los códigos se van activando hasta que finalmente llega el desenlace, pero que es la unión de muchos elementos y es a partir de ahí donde finalmente ya tienes aquella experiencia. Y lo mismo hablo de esta otra parte.
La gente cuando habla sobre logros en su vida, oye, mi relación se ha ido forjando tan bonita, o el contacto que tengo con lo que hago, con el emprendimiento, hombre, es algo tan, tan extraordinario y es este elemento, mi entusiasmo, es lo que me ha llevado hacia allá. El Ujú. entusiasmo sí, pero como uno de varios elementos que se han ido tejiendo y que muchos de esos elementos ni siquiera eres consciente de que estuvieron presentes. En ocasiones, incluso yo lo comento, hasta está un elemento que le llamamos nosotros el buen Dharma. Es decir, esa inclinación de la energía del universo que finalmente te guiña el ojo, que en ese momento está contigo y que en ese momento también vas en hombro de gigante. Todo eso va uniéndose hasta finalmente llegar a una experiencia de transformación, de conquista, de éxito, de brillo. Pero por eso, o sea, la toma de conciencia de estos elementos realmente son muy valiosos. Entonces, no es un elemento el que te lleva a una crisis. No es un Claro. elemento el que te lleva a tener una experiencia de gran éxito. Son muchos. Sí, no es un elemento, sino forma parte del el elemento en conjunto, que es precisamente la necesidad de crecimiento, de desarrollo, la necesidad que tienes de madurar. Claro, si tú hiciste o propiciaste o generaste ciertos escenarios de vida, pues es por eso, es porque aún no habías conseguido cierta madurez, aún no había mucha conciencia en ti, por eso diste esos pasos. Y de eso se trata precisamente, de que en el momento en el que se genera ese cambio de vida, esa transformación, esa crisis, y después de que sales de ello, logras ver hacia atrás y ahora tienes ya la conciencia y la lucidez para poder, sí, ver pues lo que hiciste mal de alguna forma, por así llamarlo, ¿no? Porque no es que sea algo que hayas elegido hacer, sin embargo, pues tus condiciones psicológicas de ese momento te llevaron hacia eso. Pero así como tú lo comentas, después de una crisis es importante el no irte a los extremos, uno, del victimismo, ni tampoco al extremo del victimario. Si te vas al extremo del victimismo, es esta actitud que vas a generar respecto a lo que te hicieron, lo que te sucedió, esa visión de autoanulación respecto a la vida y a la experiencia. Si te vas al terreno o al área del victimario, entonces va a haber el reproche hacia tu persona, es que fui muy malo, fui muy inconsciente, sí hice daño, sí yo provoqué las cosas, o sea, te vas a mentalizar en ese otro opuesto, pero es lo mismo, es simplemente el, el no poder salir de esa circunstancia. Y lo que finalmente nos logra sobreponer y nos lleva a tener ese equilibrio, pues se trata del enfoque. O sea, el enfoque me refiero a la atención que va madurando en ti, la atención que tienes que poner hacia ti mismo, hacia tu propia vida, porque de eso se trata. Mientras tú, mientras tu atención está dispersa, mientras tu atención aún no se concentra, aún no es un foco que hace o que ve claramente tu vida, tus circunstancias, tus retos personales, tu crecimiento, tu desarrollo, lo que tú tienes que hacer en esta vida, en este mundo, mientras no tengas eso, entonces vas a vivir muchas de estos ajetreos de la vida, porque la vida, para lo único que te está moviendo es para eso. Te está diciendo, despierta, mira, reconoce quién eres, reconoce qué es lo que tienes que hacer en este mundo, reconoce ese valor personal que tienes. Mientras no lo haces, entonces por supuesto que estás sumergido pues en esta otra actividad inconsciente de la vida que tiene la función de llevarte hacia esa madurez, hacia ese propósito. Hay una escena bastante interesante en una historia, bueno, es una leyenda, un mito
que es el mito de Troya, de la conquista de Troya. Y hay un personaje que es Aquiles, un semidios, que en el principio de su historia, bueno, así lo cuenta la mitología, fue sumergido en estas aguas por su madre, tomado del talón, y entonces su madre lo sumerge en estas aguas de, son aguas que le conferían un poder superior sobre los demás seres, y es así como él se convierte en un semidios, en un hombre muy poderoso, físicamente, mentalmente, o sea, alguien que imponía un dominio sobre los demás. Pero es muy interesante esta historia, cómo avanza, y bueno, hay muchos elementos que estaría muy bien incluso analizar en otro podcast, pero finalmente, ¿cuál fue cómo acaba esta historia para Aquiles? Acaba con un flechazo. No sé si lo recordamos, acaba con un flechazo interesante en donde pues él no podía ser derrotado de ninguna forma. Él estaba revestido con ese manto materno, ese manto que le confirió la madre hacia su ser o hacia él. Y entonces la única manera de vencerlo era a través de ese lugar que quedó descubierto, que era su talón. Entonces de ahí viene esta alusión al talón de Aquiles. Y entonces en el significado profundo que tiene todo esto, es muy interesante, porque realmente cada uno de nosotros hemos sido revestidos en un primer momento de nuestra vida. Fuimos cobijados por una madre, fuimos cobijados, fuimos alimentados, fuimos validados desde esta maternidad o desde esta otra persona que fungió en nosotros como quien cuidaba y quien protegía. Pero esto es muy interesante porque llega un punto en nuestra vida en donde eso ya no es suficiente. No es suficiente el que seamos validados por lo que fuimos en ese primer momento. O sea, llega un momento en tu vida en donde tú ya no puedes hablar de lo que te dieron, de lo que te heredaron, de lo que es tu apellido. O sea, eso ya no tiene un valor. Lo que va a tener valor en tu vida es lo que tú haces, lo que tú eres, el valor humano que le das hacia los demás, más allá de ese apellido, más allá de esa herencia, más allá de ese antecedente que tú tengas. O sea, es el quién eres a partir de quien tú mismo has creado de ti, a partir de lo que tú has convertido de tu propia persona. Y es ahí donde una crisis nos puede evidenciar en muchos aspectos como este. O sea, una crisis puede tumbar todo nuestro ego infantil, nuestro ego adquirido durante esta historia de vida, y solamente dejar el elemento humano. Y muchas veces ese elemento humano pues está desnudo, no tiene nada, no tiene cualidades por sí mismo, pero es ahí donde pues tenemos que empezar a desarrollar y a generar ese valor en, digamos, una individualidad. Y es lo que, pues finalmente en algún momento Carl Jung va descubriendo en todo su proceso, incluso de vida, porque él vive también muchas de estas crisis, y es donde él encuentra o descubre pues esa finalidad y conecta con esa parte donde llama la individuación, que es cuando un hombre entonces ya deja de ser lo que ha sido, aún haya sido revestido de todo esto, aún haya tenido una historia que la vida le fue confiriendo de esta otra manera, pero llega ese momento en donde ya el valor de un hombre tiene que ser a partir del mismo. Y es ahí donde quizás pues se puede entrar, donde tú comentas, en esa contracrisis, porque sabes que la vida ya no depende
más que de tu esfuerzo personal, más de lo que tú tienes que hacer, más de lo que es tu responsabilidad y la de nadie más. Pero ahí entras en otra sintonía, en esa otra sintonía de autosuficiencia, autovalidación, esa voluntad que, pues que sabes que de ningún otro lado va a salir más que de lo que tú dejes fluir a través de ti. Dice Hermann Hesse, hay alguien en tu interior que lo sabe todo. En las tradiciones antiguas o milenarias tienen una expresión muy en esa luz y en esa sintonía. Y dicen, la sabiduría, ese posiblemente Dios que también todo lo sabe, ellos dicen está más cerca que tu yugular. Si reflexionamos tanto en uno como en otro y como muchos otros enfoques, hacen alusión a que algo en nuestro interior sí es consciente, tanto de la importancia que tienen las Ujú. crisis como las contracrisis, pero esa sabiduría está en el eje, en el punto alto de la pirámide, que es transformación. Hay un elemento bien valioso, porque en la medida que una persona inicia un proceso de autodescubrimiento, es ahí donde poco a poco se aprende el lenguaje que utiliza esa sabiduría. Y también comprende que esa sabiduría no solamente la puedes contactar dentro, sino incluso se puede expresar a través de elementos, a través de detalles o situaciones cotidianas. Pero es ahí también otro recurso que está a nuestro alcance. Aquí el único detalle es que todavía no es suficiente la expansión para que las personas puedan también enterarse de que el camino del autoconocimiento es un camino amigable y que no se contrapone ni a su religión, ni a su inclinación política, social, o sea, nada. Al contrario, suma valor. El día que comprendamos que el autoconocimiento, el viaje hacia el interior, es en realidad conectar con nuestra esencia, podremos seguramente cooperar para conectar más con esto. ¿A dónde quiero llegar? Yo en alguna ocasión, en una práctica de interiorización, estaba experimentando una crisis y decía que en los momentos de crisis la mente no ve, los sentidos están aletargados, las emociones están hechas nudo y por donde quiera que tú ves o alguien ve o uno ve, pues todo está nublado. Pero en ese viaje hacia el interior, logré acercarme, a lo mejor no mucho, pero logré acercarme a eso que Hermann Hesse describe como alguien que lo sabe todo. Y me pareció muy particular porque en ese estado maltrecho de mi personalidad y de mi mente, una parte más limpia de mí, la parte consciente, ahí estaba, acercándose hacia esa sabiduría. Lo que más me sorprendió fue la claridad que de alguna manera me transmitió o pude incluso asimilar, porque me hacía saber que eso que estaba viviendo formaba parte de una cantidad de crisis que estaban escritas previamente para mí. Es decir, me gustara o no, me pareciera o no, estaba el número, hasta ese punto, de crisis por las que iba a pasar. Ya había de fresa, de vainilla, de chocolate, es decir, de sabores, es una manera simbólica, o sea, de todo tipo de crisis, económicas, desilusiones, bloqueos, en fin. Pero lo más sorprendente no fue eso, sino fue el hecho que me dicen que, bueno, percibo que esa sabiduría, de alguna manera con ese lenguaje, me hace saber de que justamente después de esa crisis que estás viviendo, lo que viene es el gran momento para ti, no solamente decíamos de contracrisis, sino incluso de transformación, de elevación.
¿Sabes qué es lo que se siente cuando estás en crisis y alguien te dice o algo te dice, sí, pero no es en vano? Sí, pero incluso vas a estar mejor. Sí, pero tú te vas a expandir. Es un bálsamo. Aunque una parte Muchas veces descreída, se rechaza. sí, claro, escéptica, enervada, dice, claro que no, me está yendo como en feria, que no me ven. Pero aún así, esa parte, decíamos, lúcida, también algo dentro de ti más cuerdo la toma. Y eso se me ha quedado como algo tan valioso porque finalmente da esa claridad. El camino del autoconocimiento es un camino que te permite conectar con esa parte de la pirámide o del triángulo. Es entender cómo se dan las transformaciones. Incluso qué es lo que estás viviendo, lo que viene de eso y después lo que viene de eso y lo demás. Y por eso considero que el camino interior es lo de este tiempo. Es lo que es posiblemente es el punto de apoyo que buscaba Euclides. Decía él, dame un punto de apoyo y te Ujú. muevo el universo por mi cuenta. Así también, hoy sostengo que el camino interior es ese elemento que puede conciliar todo aspecto de la vida de todo ser humano. Sí, realmente es la clave en todo. Es la clave en, y creo yo incluso hasta en estos tiempos y en todos los tiempos ese ha sido el bálsamo o el salvavidas que ha llevado sí a muchas personas a, pues digamos, superar todas esas pruebas de vida y no solamente pruebas a nivel externo, esas pruebas internas, pruebas espirituales incluso, pues es únicamente el autoconocimiento y es quizá también pues la única forma en la que nosotros podemos llegar a entender a profundidad lo que vivimos, si no pues solamente estaremos perdidos en ese mundo de la forma. Veremos cómo los cambios suceden, cómo nos duelen, cómo se convierten en una parte, digamos, incontrolable de la vida y bajo esa perspectiva únicamente externa, pues vamos a vivir el sufrimiento que conlleva el no entender, o esta parte de no saber qué es lo que se vive. Entonces, únicamente cuando podemos tener ese acceso hacia una comprensión profunda de las cosas, es cuando incluso podemos llegar a estar viviendo circunstancias difíciles o digamos que nos retan demasiado, o sea, las podemos incluso ver como se van formando o se van presentando, se van acercando y nosotros podemos de todos modos tener una calma, una serenidad a nivel psicológica o a nivel de reacción ante eso y no porque no nos genere que sabemos que tenemos que resolverlo, no porque no sepamos que eso está ahí, pero porque se entiende, o sea, se entiende de que, bueno, es que eso es parte de la vida, ese es un recurso que la vida me está presentando para algo que quizás en el momento no pueda ver plenamente, pero sé que va hacia algo, digamos, destinado hacia el crecimiento. Y es esa parte entonces lo que yo llamaría el, el el lado opuesto de la crisis. Si nosotros lo vemos desde la preocupación, desde la parte de derrota, desde esta versión negativa, claro, te va a llevar hacia ese ámbito, pero si lo ves desde la serenidad, desde desde la comprensión, desde esa calma, calma lista para accionar, pues podrás también lidiarla y finalmente atravesarla de una manera distinta. Hay un principio que dice que la sociedad es la extensión del individuo. Es decir, si el individuo cambia o la persona cambia, cambia la sociedad. Al parecer este principio, que forma parte de este resistol o de este pegamento invisible,
Posiblemente lo hemos dejado o lo han dejado de lado los que dicen saber desde el intelecto el teje y maneje de la evolución de la sociedad. ¿Por qué? Lo quiero llevar justamente hacia allá. El ser humano experimenta crisis. La sociedad, como reflejo del ser humano, también experimenta crisis. Pero la crisis no es el final. La crisis no es ya el desenlace apocalíptico, desafortunado, no. Y por eso algunas personas dicen, si cambia la estructura social, sin duda, esto se convierte en un mejor mundo. Y yo digo, sí, pero no es suficiente. Es decir, se puede modificar la estructura social, pero si no se transforma en conciencia el ser humano que vive en ese entorno social, los Ujú. propósitos no se experimentarán en ese nivel sublime. Y por eso no es la transformación social sola la que va a llevar a una sociedad en armonía, de paz, de luz, pero tampoco es la ideología en sí misma. Otros dicen, bueno, es que solamente si tú crees, si tú piensas, mientras que tú concibas de que algo puede ser mejor, suficiente, también ayuda, también es valioso y también se agradece, pero no es suficiente para poder llevar tal proyecto de transformación de muchos o de todos hacia un nivel diferente. Y por eso el camino del autoconocimiento, por alguna razón, en algunos años, en el pasado, fue vetado, fue literal sacado del terreno mismo del alcance del ser humano, porque es la cuadratura del círculo, Ujú. es la piedra maestra, aquella que desecharon algunos y que puede ser la clave para edificar algo diferente. Ese es el autoconocimiento. Por eso es que yo no tengo ningún reparo en de decir que amo el proceso, amo el viaje, pero en alas del autoconocimiento. Y entonces a lo que voy es que la transformación social es completamente posible porque es parte de la transformación del ser humano. Pero mientras que el ser humano no voltee y no reconozca lo que dice Hermann Hesse, esa inteligencia, que te guste o no, te parezca o no, es el gran ajedrecista, el que propicia condiciones para transformación y elevación, mientras que el ser humano, en general, no reconozca ese poder transformador, redentor en sí mismo, ni cambios sociales, ni aspectos ideológicos llevarán por sí mismo a un nivel de felicidad. Porque la felicidad no se da por decreto, ni tampoco el amor, ni tampoco la armonía. Es el resultado de la transformación consciente. Entonces, hoy más que nunca, considero que hemos de ser más atrevidos para poder compartir, enamorarnos incluso más de la vida, del entendimiento, de esas leyes en las cuales estamos inmersos y donde ahí también hay una inteligencia maestra que entendiéndola, conectándola, asimilándola, nos puede llevar a un nuevo día, a Ujú. un nuevo amanecer con posibilidades, sin duda, de gran luz y de gran fuerza. Una persona por sí sola puede hacer mucho, pero no puede arrastrar al mundo, no se puede, digamos, llevar a todos o presionar a las personas. O sea, de esto nos damos cuenta cotidianamente. Nos damos cuenta de que es necesaria la autoconciencia en las personas y ellas mismas, de las personas mismas, cuando empiezan a tener este reflejo de sí mismos, entonces ellos mismos empiezan a promover su propio crecimiento, su propia transformación, pero no de otra forma. Entonces es un reto muy grande. Y creo yo que hoy en día muchas personas que ya empiezan también a valorar todo esto, o sea, valorar ese camino de crecimiento. El autoconocimiento es religión. La respuesta es no.
el autoconocimiento es corazón y el corazón está latiendo en todas partes. Por esa razón, el autoconocimiento concilia, rescata lo mejor de cualquier propuesta, de cualquier pensamiento, con la idea de hacer esa amalgama perfecta en el interior y a partir de ahí lograr una conexión mejor hacia sí mismos. El autoconocimiento es una secta, el autoconocimiento es vida. Y como vida la podemos encontrar dentro de la atmósfera y fuera de la atmósfera. Estamos hablando del autoconocimiento como parte de ese tejido o el ADN del ser o del alma de cada uno de los seres humanos. En realidad, el autoconocimiento es el legado de la vida. Es la escalera que de alguna manera te ponen enfrente para que puedas elevarte y desde la parte más elevada de ti mismo o de ti misma puedas ver aquello que te ayuda o puedas reconocer aquello que limita, que corta tus alas de manera transversal y desde esa conciencia y desde esa luz, entonces apostar por lo mejor hacia ti, por lo mejor hacia las personas que te rodean, hacia la misma sociedad y hacia el mismo mundo. El autoconocimiento es la luz, es la grandeza, es la sabiduría, es el amor y que nada puede sofocar estos valores que forman parte de esa esfera de lo eterno. Bien. Pues bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.